Hola, buena a todos. Bienvenido una noche más, una mañana más, Cebolla y Miel. Gracias por estar aquí. De verdad que yo estoy eternamente agradecido con ustedes porque en este trayecto ustedes han sido una pieza brutal en mi vida. De verdad que a pesar de muchas cosas que pasan, yo me esfuerzo cada día, cada hora para ustedes. Y tengo un anuncio bien importante. No lo tenía planificado, pero hay algo que una iniciativa que estoy haciendo nuevo ahora mismo que se llama Buy Me a Coffee. Buy Me a Coffee, ¿qué es? Pues mira, Buy Me a Coffee es un lugar donde tú apoyas el canal. Hay personas que siempre me han escrito, mira, ¿de qué manera podemos ayudar al canal? Pues mira, aquí lo tengo. Va a estar acá abajo en la descripción, Buy Me a Coffee, donde algún tipo de support que tú le quieras dar al canal, aquí abajo será recibido. Normalmente lo utilizamos para hacer upgrade o para ayudar a otras personas a que tengan sus terapias, que tengan todas sus cosas. O literalmente a los que tengan, ¿verdad? Esa iniciativa que quisieran aportar al canal, Buy Me a Coffee. Me puede comprar allá abajo un cafecito y los van a ver algo bien especial para ustedes. Y hoy vamos a tener un programa bien chulo, bien chévere, porque tenemos un invitado muy especial en mi vida. Lo conocí hace muy poco tiempo que, bueno, realmente lo conozco hace como 12 años, 12, 13 años, y yo lo conocí en una circunstancia bien loca y él no lo sabe. Y él se va a enterar aquí hoy. So, aquí tengo al pastor Edgar. Dímelo, pastor, que la que hay. Dios bendiga a todos los que están viendo, ¿verdad? Este programa en el día o en la noche o cuando ellos decidan verlo. La realidad es que estamos felices de estar aquí. Gracias por la invitación. Y bien deseoso de saber qué estaba pasando porque después de tanto tiempo no sabía que había una historia detrás de nuestro encuentro. Una historia bien loca que se une mucho con lo que nosotros hicimos. Nosotros los conocimos porque mi esposa Yami, usted se conoce por más de toda la vida, literalmente, de toda la vida tú Desde ella conoces a Yami, chiquitita. desde que era chiquitita. Y ella me trae a la iglesia porque ella y yo trabajamos juntos. Ella me llama, justamente ustedes hacían o hacen unos retiros en Yuquibo, Ajá. en la montaña. Es una montaña que allá en Puerto Rico, el Luquillo, entre Luquillo y Río Grande, en el medio de la nada. Allá arriba usted hace un retiro. Yami me llamó ese día para que fuera con ella para ese retiro porque no tenía nadie que la acompañara. Yo no sé si tú sabías la historia de dónde, por qué yo iba a la iglesia, o sea, o quién yo era en aquel momento. Yo era la mano derecha de un pastor bien importante en PR, donde traíamos Hilson, Alex Campo, lo que tú conociste de mí del área de producción. Esa persona Uh-huh. me traicionó bien fuerte, me rompió el crédito, me robó dinero, de todo un poco. Esa noche que ya a mí me llamó, wow, lo que voy a decir es bien loco, pero pues esa es la realidad Wow. de mi vida. eh, yo contraté unos muchachos para matarlo, Wow. literalmente. Se fueron unos par de chavitos y como tú me conoces, yo soy bien loquito, a mí se me olvidan las cosas, yo soy una persona bien extrovertido, en la cual ya a mí me llama y me dice, mira Jeffrey, para que me acompañe a tal lugar. Y yo le dije a ella que sí. No sé ni por qué yo le dije que sí, yo le dije a ella que sí. Y nada, cuando ella viene y me busca, porque ella y yo éramos muy buenos amigos, muy buenos amigos. El punto es que cuando ella me busca, yo estoy por allá, yo no sé si usted recuerda que yo llevaba siempre un bulto encima, un bulto. Uh-huh. Ese bulto, yo tenía armas ahí dentro. Yo subí allá arriba Ok, armado porque esa noche yo lo iba a reventar. ok. So, cuando yo estoy llegando a Luquillo, los muchachos me llaman, Jeffrey, ¿qué vamos a hacer? Y yo le dije a ellos, mira, a mí se me olvidó, es que me fui allí con una muchacha. Yo no le dije a ellos que iba a ir para un retiro. Yo lo puse a ellos que Ajá, me fui a un date con una muchacha, que no había date ninguno. O sea, ajá, ajá. era mi pana, me fue a buscar porque ella no quería Yukibo ir subir para la montaña sola. So, yo la Uh-huh. acompañé y se me olvidó hasta que ellos me llaman. Y yo le digo a ellos, mira,
de verdad, vamos a dejarlo para mañana. O en 2 días lo podemos hacer, porque lo más seguro ya yo salga con esta muchacha porque vamos a hacer date. Yo le he hecho la vendí a ellos así, con toda una mentira. Ajá. Y nada, 4 días después me los matan. Wow. No se pudo hacer absolutamente nada. Wow. Como 4 o 5 meses después, no, como 2 meses después, una vez un pastor que llegó a la iglesia que ustedes invitaron, no me acuerdo quién, y habló de la paternidad, de lo que es Dios. Y lo que voy a decir es bien loco, tú sabes que allí al lado de la iglesia hay un río. Ajá. Ahí yo boté el chambón primero, una parte de la pistola, y la otra parte yo la fui Ok. desarmando por el camino yendo para mi casa. Yo me Oh, desarmé wow. completo porque yo dije, yo no voy a hacer esto ya. Esto a mí no me mata, no me hace ni mayor ni menos hombre. Y en ese momento fue que yo me entregué por segunda vez, ¿verdad? Lo que fue a Dios. Y en ese trayecto fue que te conocí a ti, entonces para la Doratón. Ajá. A pesar que esa relación con él se rompió, pero el que hacía los contactos era yo. Esperemos que hicimos todo ese evento, todo ese revolú que se logró. Pero así nos conocimos, por hacer la historia Wow. larga, corta. Yami lo sabía La, todo. la, Yami se espanta esa noche cuando yo le digo a ella, me mira, yo estoy imagino. armado, yo saco el arma dentro del carro, le digo, mira, yo estoy armado, yo estoy ready para hacer una tontería en este momento. Y eso fue mi proceso. Eso fue mi proceso. Incluso una vez, yo me acuerdo, yo creo que fue la tercera vez que fui, que todavía no me habían matado los muchachos. Eso fue, por que el retiro fue, no me acuerdo el día, no te voy a decir el día. Fue un día, creo que fue en semana, y en la mañana los tocó a Ujú. ustedes ir a la montaña, que todo el mundo se viste de blanco, que sube a la montaña. Y ustedes, los hombres, empezaron a hablar Ujú. conmigo. Ese día tú no hablaste, te quedaste, estabas callado, pero me hablaron 2 personas. Y ese día yo estaba armado. Porque entonces yo decía, yo no puedo llevar esto dentro del carro. Pues yo me la llevé para la montaña. Ujú. Y mientras que me Ujú. decía, no, que esto es una iglesia, y me están explicando todo, yo acá con cara de pancake. Si supieran ustedes. Si supieran. Este. Pero Wow. sí, en esa circunstancia me conociste, en esa circunstancia loca me viste. Este. Disimulé bien. No, eh, definitivamente jamás hubiese pensado que esa era la historia. Yo estaba literal, esperando otra loquera, pero esa no. literalmente una loquera. Esto para mí fue una Wow. loquera absoluta. Este, lo cuento y me da vergüenza, pero como yo digo, yo las cuento para que algunas veces las personas me vean que como que, mira, uno algunas veces piensa estupideces también. Ujú. Y Ujú. iba a ser un acto estúpido, porque era una estupidez Y, lo y, que me estaba pasando. y lo espectacular, mirando hacia atrás, la manera en que Dios trastornó ese plan Ajá. con una llamada de, mira, no quiero ir sola para allá arriba, tú me acompañas. Totalmente, totalmente. Y lo brutal es que yo Mira, y yo te accedí, voy a no. decir, yo voy a ir bien, bien absurdo, porque a veces yo veo estas cosas o cosas que pasan y yo digo, lo increíble cómo Dios pone las cosas Ajá, en el camino y uno no se da cuenta que eventualmente tiene un propósito, ¿no? O sea, no solamente qué hubiera pasado si ella no te llama, ujú, qué hubiera pasado si, si ella no hubiese sido amiga tuya, si nunca ustedes se hubiesen conocido, de hecho, si no se hubiesen conocido, todo este resto de tu vida fuera otra, ¿no? Pero literalmente. es la manera tan espectacular de cómo Dios permite unas cosas en nuestra vida y lo que Él está haciendo es moviendo las piezas de ajedrez para que ganes. Totalmente, Porque Él quiere que tú ganes, Él quiere que yo gane, Él quiere que totalmente, ganemos. Y totalmente. wow, qué historia. Es una historia bien loca.
Y de eso hoy es más o menos se trata el tema de hoy. Una de las cosas Ujú, que las razones, ya te lo había dicho por teléfono cuando me contacté, pero explicarle a las personas que fue a través de un oyente, ¿verdad? Que nos escucha cada rato y muchas veces nos deja preguntas. Y ella quería saber la correlación de la salud mental y la fe. Y muchas veces las personas ujú, no, como que no mezclan. Por ejemplo, yo no fui criado en el evangelio. Yo crecí en un hogar católico, romano, eso, católico, romano, apostólico, que solamente va los domingos y de Semana Santa. O sea, no es de ujú, ir más que domingo. O sea, yo no me acuerdo que mi familia eran. Mi mamá fue monja, pero yo no sé qué rayos le pasó en el camino que, pues, que dejó de ir a la iglesia. Ella ama, ahora mismo ella iba, ahora mismo ella va, pero antes cuando éramos pequeños no íbamos tanto como tal. Un ejemplo, la crianza así cristiana como la que tiene Dante ahora mismo, yo no ujú, la tuve. Yami sí. Pero cuando yo entro a la iglesia, muchas veces escuchamos sobre la tribulación, y utiliza unos lenguajes, yo le llamo lenguaje cristiano, pero muchas veces no ujú, hablan del verdadero problema que muchas veces que hay. O sea, como yo te ujú, contaba, muchas veces, mano, Dios está para ayudarnos. Dios creó la ciencia, Dios creó todo para nosotros, para nuestra mano, pero sin embargo, muchas veces preferimos orar porque es lo más fácil. Bueno, por ahí. Coco, ¿en serio te estás rascando ahí? Tantos lugares para rascar y se rascó ahí. En plena cámara Caramba, ahí. caramba. Contaba que muchas veces pues, Dios creó esta herramienta y muchas veces las personas prefieren orar. Y muchas veces no todo es orando. Pablo decía, fe sin obra es muerta. Entonces, ¿cuál es la Ujú. obra? Muchas veces la aplicamos para 100 cosas, pero no para lo que está aquí dentro. O sea, ¿cómo tú como pastor, ¿verdad? Voy a romper con la primera pregunta que literalmente yo te envié algo y esto me nació en el momento. Con la experiencia, tú sabes que muchas veces las personas te vienen con problemas, se sientan donde ti, como si tú tuvieras una varita mágica y decirte de alguna situación. ¿Qué contestación tú le darías a ciertas personas que tú sabes, tú tienes mucha experiencia, tú has trabajado con jóvenes que tienen traumas? O sea, es más, antes de entrar a esta pregunta, voy a echarle un poquito para atrás porque, para que la gente entienda quién tú eres. ¿Quién eres, Pastor Edgar? ¿De dónde saliste? Porque yo siempre dije que yo ya me la saqué debajo de una piedra. Porque yo nunca tuve contacto con absolutamente de nada de ustedes hasta que yo conocí a Yami. Antes de entrar en esa pregunta, ¿quién eres? ¿Cómo esa formación tuya? ¿De dónde naciste? Esa pasión de ayudar, porque, mano, eres a otro nivel. O sea, Mira, es interesante la pregunta, ¿sabes? Porque nuevamente Dios mueve piezas en el tablero de ajedrez y no nos damos cuenta. ujú, Y realmente para cumplir su propósito en nosotros. Pero básicamente hay muchos factores. Eh, en mi crianza, que tampoco me crié en la iglesia, aunque sentía una afinidad y un llamado profundo hacia estar en la iglesia, pues una tía mía me invitaba y yo iba a la iglesia dominical y me gustaba y toda cosa. Eh, Interesantemente, de niño tengo una discusión, un careo, un debate con el pastor de la iglesia y yo le estaba llevando la contraria con respecto a un tópico doctrinal y, y él no me discutió. Él fue a casa a visitar a papi y a mami, que ninguno de los dos estaban en la iglesia, y les dijo, guían a este jovencito porque él va a ser pastor cuando él crezca.
Yo tenía como 5 o 6 años. Eventualmente, ante obviamente la falta de ese tipo de guianza en casa, pues me crié fuera de iglesia. Pero algo que yo vi en papi y en mami era que ellos siempre estaban de alguna manera u otra ayudando. Mi casa fue el albergue de muchas de mis primas cuando tenían rollos con sus padres. Papi les decía, vente para acá. Y vivían en casa y vivieron en casa por mucho tiempo y papi las ayudó y papi y mami se pasaban en esta. Puedo decir que hay un aspecto de modelaje en el proceso. Llego a la iglesia con esa formación de ayudar y así, había sido igual algo que incluso sin tener al Señor procuraba siempre ayudar a la gente. Y para hacerle el cuento largo o corto, en estas movidas del Señor, en un momento dado iba bajando de un retiro. Okay. Y cuando paso por la plaza de Naguabo, había un jovencito, un adolescente, como 14 años tenía él. Y él está allí, el Señor me dice, párate y habla con él. Me paro, voy donde él es asustadísimo. El muchacho tenía una nota que casi no podía estar de pie. 14 años, adicto a la heroína. La cosa es que eventualmente sigo teniendo contacto con él, tratando de ayudarlo a salir de ese mundo de la droga, con las casi cero herramientas que tenía. No estaba preparado en nada, simplemente estaba obedeciendo. Ahí el joven cae preso en la juvenil, empiezo a visitar la juvenil. La juvenil me pide que visite a otros jóvenes como capellán. Me certifican como capellán en la juvenil. Por ahí conozco otra gente, entro a la organización Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo a través de unos compañeros trabajadores sociales que estaban allí en la juvenil, y entre la experiencia de trabajar con Jóvenes de Puerto Rico en Riesgo por más de 13 años, la experiencia ya de la iglesia, igual sentí que necesitaba herramientas. Igual seguí estudiando, ¿no? Cada seminario que aparecía lo tomaba. Me fui y tomé cursos de consejería pastoral. Luego entonces terminé el bachillerato en psicología. Y en el proceso de seguir surgieron otras cosas que no seguí estudiando, pero esta parte de apoyar, guiar y demás, pues toda esa formación que fui teniendo a través de los años de experiencia en la iglesia, Jóvenes en Puerto Rico, de Puerto Rico en Riesgo y la juvenil. Yo creo que básicamente fueron los tres lugares principales donde de alguna manera u otra fue formándose todo esto que hago. Brutal. De verdad que yo por poco te conozco, sé parte de una mini historia. Creo que te la había contado antes. Yo me porté muy mal en la escuela. En un momento estaba pasando por un proceso entre juicio, entre 20,000 cosas. Y me acuerdo que me dijeron, mira Jeffrey, no queremos que te cuelgues porque estás al garete y mal. Queremos que pasarte y te vamos a poner un programa que se llama Jóvenes en Riesgo en la Ana Roque de Humacao. Y yo, ¿con quién? Y yo, no. O sea, si ustedes me van a meter eso, mejor métame en preso. Yo me acuerdo de yo decir esa expresión, métame en preso. Con mi ignorancia, porque eso es ignorancia, pero mira. Y yo me acuerdo, no me acuerdo de esta persona que yo sí que
posiblemente tú te acuerdes, esta persona me dijo, ok, vamos a hacer algo contigo. No entra a los jóvenes riesgo. Fue la bibliotecaria de la Ana Roque. Eso fue para el Ujú. 2004, 2005. Yo me gradué en 2007. Eso tiene que ser 2006, 2005, 2006. O sea, la bibliotecaria de ese tiempo. No me acuerdo el nombre de ella. Creo que ella falleció. Si no, pues diantre, qué fuerte. Pero yo entiendo que sí, que ella falleció. Y ella se convirtió como una madrina de mí, Ujú. la cual ella escuchaban cosas que ustedes hacían y ella lo aplicaba conmigo. Yo tenía que ir a la biblioteca todos los Ah, mediodías. Este, yo si cortaba clases rápido, todos los maestros se comunicaban con ella me buscaba donde sea. anda, Y fue un proceso bien fuerte, por lo menos para mí, de sacarme la mentalidad de pollo que tenía y tener como que responsabilidad de la vida. Yo me ujú. acuerdo que ese proceso yo llegué hasta grado 12. En grado 12 fue donde a mí me choca la vida. ¿Por Mm, qué me choca la vida? Todo el mundo en grado 12 salían al mediodía. Entonces que todo el mundo adelantaba clase y todo ese sí, revolú que uno podía hacer en superior. Yo no sé si eso todavía se puede hacer, pero en aquel tiempo se podía adelantar clase y todo eso. Y yo me tenía que quedar hasta las 4:30 porque como sacaba 4 F arrastrándolas, todas las F, y no me querían colgar, yo salía hasta las 4:30 de la tarde de la escuela. En ese wow. momento yo dije, yo tengo que hacer un cambio en mi vida. O sea, después pasaron otras cositas más, ¿verdad? Cuando entré a la universidad, en la cual ahí fue que yo decidí por completo. Pero nada, haciendo esta mega introducción que hicimos, eh, hablando de fe, que era una de las preguntas que dejamos que dejé en el medio, fue cómo la fe ayuda a la salud mental de una persona para que pueda mejorar. O sea, cómo una persona que tenga tantos traumas, tantas cosas, y muchas veces tiene fe, pero cómo la aplica para que esa salud mental mejore. No sé si me pude explicar con la pregunta, creo que me trancó un poco. Sí, 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 no, definitivamente. Mira, eh, yendo al principio que mencionaste, el verso bíblico de fe sin obras muertas, eh, eh, definitivamente tiene que haber un aspecto de fe y acción. O sea, no es Ujú, una sin la otra no sirve. Ni la fe sola sirve, ni las obras solas sirven. Así que orar es indispensable. ujú, ¿Sabe? El aspecto de fe es indispensable, es algo que tiene que estar presente, ¿verdad? Pero igual hay un acompañamiento en el proceso eh, y la realidad es que eh, la vida hoy día se complica mucho más que la vida de cuando yo era un chamaco, ¿no? Hoy día hay muchas cosas más por las cuales preocuparse, más estresores, más influencias negativas ujú, en todo el ámbito. Eh, por lo tanto, es sumamente importante que el rol de la iglesia, el rol de la fe en lo que es el acompañamiento a personas que tienen situaciones ujú, que o sea de salud mental, o sea simplemente crisis en sus vidas para que no llegue a tener una situación de salud mental. Y la realidad es que precisamente por eso es que es totalmente necesario. O sea que los pastores y líderes de la iglesia nos preparemos en diferentes áreas de nuestra vida para ese acompañamiento inicial o que tengamos un equipo de personas preparadas para hacerlo. totalmente. Y quiero hacer énfasis en inicial, Jeffrey, porque, mira, eh, aunque nuestra vida, nuestro ser, tiene
componentes de cuerpo, de espíritu, de lo que le llaman alma, que sería, ¿verdad?, el asiento de las emociones. La realidad es que nosotros tenemos muchas más dimensiones que eso. Y siempre recuerdo esto porque cuando me di a la tarea de estudiar, tuve un gran profesor, querido psicólogo, pastor, consejero, excelente maestro, el difunto Fausto Lora. Oh, wow, no sabía que había fallecido. Wow. Sí, Fausto Lora falleció hace un par de añitos. Y Fausto fue mi profesor de consejería pastoral. Y él nos enseñó, ¿verdad? Y lo acomodó como en unas siglas que parece el libro de Efesios, pero sin la S al final. Y él nos decía, las dimensiones del ser humano van más allá del tripartito que conocemos, ¿no? Tenemos una dimensión espiritual, tenemos una dimensión física, tenemos una dimensión emocional, tenemos una dimensión social, tenemos una dimensión intelectual y tenemos una dimensión ocupacional. Y cada una de esas dimensiones en nuestra vida, de alguna manera u otra, tienen que estar atendidas y en balance para que nosotros estemos en salud. El detalle es que los pastores o la iglesia, la fe, aunque debemos aprender y adiestrarnos y ocuparnos en tener herramientas para poder atender inicialmente de entrada, como el triage en un hospital, las diferentes dimensiones del ser humano, nuestro llamado es estrictamente espiritual. Tenemos 6 dimensiones, por llamarlo así, que requieren balance. Nos toca a nosotros poder hacer ese triage, pero cuando las enfermeras hacen el triage en el hospital, ellas no te atienden. Ellas te envían donde el médico con los resultados de ese triage, para que el doctor sepa cómo está la presión, cómo están las demás cositas que, ¿verdad?, en esa primera entrevista cuando tú llegas a sala de emergencia. Tomando esa analogía, cuando tenemos a alguien con alguna circunstancia donde una de sus dimensiones están siendo afectadas, no es al pastor a quien le toca dar el tratamiento. Podemos hacer el triage, identificar una situación, pero si la situación no es espiritual, tenemos que pasarla para adelante. A menos que yo como pastor me prepare como coach físico, si una persona tiene una situación en su físico, yo no estoy llamado a decirle, ok, pues vete, hazte esta dieta, deja de comer esto, hazte esto otro, vas a hacer estos ejercicios. Ese no es mi rol como pastor. Y si yo no estoy preparado, yo estoy siendo irresponsable en decirle a esa persona que tiene una situación física, con qué va a atender su situación física. Eso le toca o al médico, o al nutricionista, o al coach de verdad del gym, whatever sea la situación que tenga la persona. Entonces, si es así en ese aspecto de nuestra vida, ¿por qué razón nosotros como pastores tenemos un llamado de Dios hacia el área espiritual de la persona? Aunque nuevamente el ser humano es integral y tenemos que mirar por la salud, pero integral del ser humano, pero pues mira, yo identifico que tú tienes una situación en tu dimensión social. Yo
tengo que referirte a alguien que sea experto en atender ese aspecto de tu vida. Y es poco responsable y osado de mi parte querer atender una situación emocional, de la dimensión emocional, como se trata de una situación espiritual. Por lo tanto, orar es importante, porque la Escritura nos dice que si Dios no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si Dios no es el centro, el eje de lo que estamos haciendo, muy probablemente, casi seguramente, todos los demás esfuerzos van a fracasar. Pero no quiere decir que el aspecto espiritual abarca las demás dimensiones del ser humano que no, they do not overlap. No se sobrepasan una a la otra. Cada dimensión de nuestra vida tiene su limitación. Y nosotros como líderes espirituales tenemos que saber hasta dónde nos toca. Les voy a decir más. Aún los profesionales de la salud, tú vas donde un trabajador social y el trabajador social identifica que tu situación es psicológica, él no te puede atender o ella no te puede atender. Te va a decir, mira, yo creo que debes visitar un psicólogo. Y tú vas al psicólogo. Y el psicólogo, dentro de todo el assessment que hace, se da cuenta que muy probablemente tú tengas algún desbalance químico en tu cerebro o alguna situación. Y el psicólogo te va a decir, ok, yo te voy a dar terapias, pero tú tienes que ver un psiquiatra. Y es el psiquiatra el que se carga de la parte química, médica. Así que cada profesión, cada área, tiene su límite hasta dónde puede llegar. Un consejero pastoral, un consejero espiritual, puede tener conocimiento en diferentes áreas, porque en mi preparación como consejero pastoral, yo tomé cursos sobre los aspectos emocionales, sobre todas las demás dimensiones de la vida del ser humano. Pero no me hace a mí certificado ni profesional para atender esas áreas, simplemente para identificar que probablemente el causal de la situación que pueda tener una persona es tal, por lo tanto, yo te voy a referir, conociendo, teniendo ese overall, conociendo lo que pudiera estar pasando, yo te voy a referir a donde yo entiendo que te pueden dar la mano. No te voy a soltar como pastor porque te referí. Digo, a menos que la persona se quiera soltar, ¿verdad? Porque esto es voluntario, ¿no? Pero aún cuando la persona no quiera seguir bajo el aspecto de consejería y seguimiento espiritual, pues yo voy a seguir orando por la persona. Exactamente. Y yo voy a pedir a Dios que interceda y que lo guíe y que incluso lo guíe en el proceso de identificar cuál es el mejor médico, el que le va a ayudar. Exactamente. Pero la realidad es que en el rol de la fe, yo tengo mis limitaciones. Yo tengo que atender, tengo un llamado de Dios para atender el aspecto espiritual, tengo un llamado de Dios para atender la integridad del ser humano, pero yo ni soy doctor, ni soy sociólogo, ni soy educador. Bueno, pues soy educador también, ¿verdad? Porque he sido maestro, pero en mi rol como pastor, no soy educador. Sí. ¿Sabes? En términos específicos, dependiendo de cuál es la situación que pueda tener una persona, esa no es mi expertise y yo tengo que saber responsablemente determinar cuáles son mis limitaciones y pasarle el batón y confiar en el Señor, que a quien le estoy pasando el batón está en la voluntad de Dios, porque entonces, ¿de qué vale mi fe? O sea, si yo creo en un Dios que todo lo puede, sería bien egoísta de mi parte pensar que Dios va a hacer su obra sola y únicamente a través de mí, porque yo soy el gran siervo de Dios. Eso no funciona. Eso está brutal lo que estás diciendo. Y lo que estás diciendo me llegó a otra pregunta que está súper brutal lo que estás diciendo. Y es que después del referido, y me encantó como la forma que lo dijiste, porque muchas veces creemos todo lo contrario. Y
dentro de ese mismo pensamiento me gustaría saber de qué manera la FUE puede ser un apoyo en los procesos de terapia y sanidad interior de esa persona. Yo sé que pasan tantas cosas difíciles y yo sé que tienes tus limitaciones, pero de qué manera la iglesia o tú como pastor o como la comunidad completa puede ser de gran ayuda a esta persona que necesita, ¿verdad? Esos procesos de terapia, ¿de qué manera funciona? Fíjate, te lo voy a traer con una experiencia que tuve una vez con una ancianita, una anciana, una sierva de Dios, ¿verdad? Ella falleció ya, pero era una excelente profetisa de Dios, ¿sabe? Está al nivel que yo confiaba en la palabra que Dios ponía en sus labios para mí, porque, ¿verdad? La persona era íntegra con el Señor, no mezclaba sus emociones en medio de la palabra que podría traer, sino que traía pura y directa la palabra y el propósito de Dios para mi vida en ese momento. Pero esta persona aún, y mira lo que le voy a decir, esta persona aún con su vida espiritual extraordinaria estaba viviendo unas tristezas. Wow. Y tuve la oportunidad de entrevistarla. Y en medio de la situación, mira qué cosa interesante. Ella cargaba un sentido de culpabilidad desde su niñez. Wow. Y le puedo decir lo que sucedía. Ella fue la primera que nació en su casa. Y fue muy amada, añoñada, querida. Eventualmente, su mamá queda embarazada de otro bebé. Y ella niña, 3, 4 años, o sea, ¿qué maldad podía haber en términos de un niño tan pequeño? Pero ella se sentía con un celo muy grande. Y ella no quería tener una hermanita. Y ella, en su niñez, dijo, ay, ojalá se muera. Su mamá abortó. Y ella cargó desde esa edad, desde los 4 años, con la culpabilidad de que su hermanita había muerto porque ella no quería que viviera. Y a sus 60 y pico, 70 y pico años, todavía eso estaba teniendo un efecto en términos de su vida. Y obviamente, a través de la consejería, en la palabra, llevándola primero a entender que tú y yo no tenemos el poder de quitarle la vida a alguien con un pensamiento. Cuando una persona muere, muere por diferentes causas y Dios lo permite con un propósito también, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Estamos hablando de, qué sé yo, quizás en los 40 y los 50, ¿no? Sabrá Dios si bebé venía con alguna malformación, no lo suficiente para poder sobrevivir y en el proceso natural del cuerpo, pues mamá lo perdió. Esta pérdida no tiene nada que ver con los celos de una niña. La lleva a entender a través de la palabra del Señor que Dios tiene sus propósitos y que nosotros no tenemos esa autoridad. Y luego al aspecto de perdonarse. Y luego de ese proceso de ella
perdonarse y orar al Señor, la transformación, Jeffrey, fue inmediata. La alegría le volvió al rostro de esa viejita. Tú sabes cómo ella gritaba y alababa a Dios con la alegría cuando sintió que soltó el peso de la culpa. Porque no importa cuál sea nuestra culpa o el peso de la culpa, la sangre de Cristo nos limpió ya de todo pecado cuando Él hizo el sacrificio en la cruz. Así que no importa, incluso si hubiese sido responsable de algo de alguna manera, aún así, a través de creer en el poder de Cristo, el poder restaurador de Cristo, somos libres en Él. El aspecto de la fe en ¿verdad? Se puede aplicar a muchos casos, pero te traigo este ejemplo por la experiencia vivida mía, ¿no? Esta persona pues no requería quizás ir a un psicólogo o un psiquiatra. Lo que necesitaba en ese caso era perdonarse y a través de la experiencia de entender que la sangre de Cristo también fue vertida por ella. Y eso fue lo suficiente en este caso. Pero igual te puedo mencionar otros casos. Una experiencia de una hermana que estaba pasando por un proceso de depresión fuertísimo, por unas situaciones familiares, una sobrecarga de responsabilidades que no le tocaba. El cuidado y el sentirse responsable por todos sus sobrinos, cuyos padres ninguno se estaba haciendo responsable por ellos, y ella entendía que a ella le tocaba hacerse responsable. Se sobrecargó, cae en una depresión. Yo identifico que ella estaba fuera del límite de mi consejería. Pues precisamente la contacté con el doctor Fausto Lora. Y él se encargó de la parte psicológica con ella. Nosotros seguimos orando en el proceso, pidiendo a Dios que orara. Incluso cuando él le dio su recomendación, no le fue muy simpática a ella. Él le dijo, tú tienes que mudarte lo más lejos posible de tu familia inmediata. Eso es así, eso es así. Eso es así. ¿Tú quieres que esto se resuelva? Sal de ahí. Exactamente, exactamente. Sí. Y eso pocas personas lo entienden. Muchas veces creen que la familia tienen que soportarla porque son sangre y realmente no. O sea, yo soy de las personas que creo que todo ser que nos hace daño a nuestro corazón, a nuestra mente, a nuestra salud mental, eso es una persona que uno tiene que ser permiso, echarte para el lado, ponerle primero lo que llaman los primeros límites, donde no me pases para acá. Si tú ves que esos límites no se respetan, pues mira, ese es el tiempo de salir por la puerta y decir, ok, si tú no me respetas, tampoco te va a permitir que me hagas daño. Y esa sobrecarga de responsabilidad no le tocaba, punto. Y te voy a decir, ella se mudó, él le recomendó, aparte de eso, diferentes ejercicios interesantísimos. Y le pidió que, nada, fue un proceso de seguimiento de varias visitas, varias citas, hasta que él entendió que ya ella estaba ready para ya, ¿verdad? Completar su proceso con él, y así fue. Y gracias a Dios, ¿verdad? Ella siguió bien y aprendió la lección. Oye, no es que sacó de su vida a su familia, a su sobrino, ella siempre, aún hoy día, está pendiente a ellos. Pero dejó de tener la responsabilidad primordial de esa familia porque no le tocaba. Y se dedicó entonces a su familia, a su esposa, a sus hijas, y gracias a Dios, ¿verdad? Esos aspectos
fueron trabajados correctamente. Pero me tocó a mí pasar el batón y pasar el batón a quien le tocaba el segundo tramo. Y en este caso, donde, y es interesante porque me habla de la importancia de yo como pastor, como aporto. No solamente la aportación fue vamos a seguir orando por esto, sino que cuando me traía quejas de mira, esto fue lo que él me recomendó, ya no voy a hacer esto. Entonces estaba en mi rol como pastor de orientarla y llevarla otra vez al surco y decirle no abandones el proceso porque apenas está empezando. ¿Sabes? No es el tiempo de tú tienes que probártelo y debes seguir las indicaciones. Si al final del camino esto no te funciona, pues buscamos otra alternativa, pero no puedes soltar esto ahora al principio. Y cuando existe una relación de confianza entre el líder de iglesia, sea pastor, sacerdote, lo que sea, y su feligres, la guianza que pueda darle el pastor es sumamente importante. Si yo en aquel momento hubiese sido los que piensan o que no valoran el aspecto de la psicología y el aspecto de otras disciplinas que tienen que ver con la salud mental, o dices, pues mira, si eso fue lo que te recomendó, pues olvídate de eso, vamos a seguir orando tú y yo acá, vamos a hacer una campaña de oración y vamos a ayunar por 30 días, y no, nada que ver. Mi rol como pastor, aparte de seguir orando por ella y con ella, era seguirla manteniendo bajo el cuidado de aquel que estaba preparado y que le estaba dando directrices dentro de la dimensión emocional que ella necesitaba atender en ese momento. Qué duro, qué duro. Me encantó eso porque aquí me lleva muchas veces a pensar lo que son las verdaderas prácticas, ese support de la psicología y la parte espiritual que son yo no le llamaría el contrapeso, mucha gente lo llama contrapeso, yo le llamaría el suplemento. Para nada. Es el suplemento, es como cuando alguien quiere subir de peso, que come comida y después se toma un suplemento para que puedas subir nutricionalmente, sea saludable. Y me encanta cómo lo pone porque muchas veces, créeme, las personas se le hacen bien difícil correlacionar una cosa con la otra cuando para mí es completamente, o sea, las prácticas que tú le aplicas y le haces ver como que, mira, este es el trabajo, esto es lo que se debe hacer según mi punto de vista. Si tú quieres otro punto de vista, mira, aquí hay otro punto de vista que tú puedes conseguir con este pastor, con esta persona. Y, mano, y con eso podemos complementar, porque así la persona puede entender donde, mano, un lado me ayuda a encontrar la parte psicológica, pero lo espiritual me hace sentir libre. O sea, ese sentido de libertad como persona para mí es tan importante porque tú vas entendiendo el proceso de la manera correcta. Tú vas entendiendo que, mira, esto es un proceso que quizás, pues mira, es lo que me tocó vivir, pero es como yo estoy leyendo un libro que el título es un poquito controversial. Aquí lo tengo. Uno de los mejores libros que yo he leído en mi vida. Así es la puta vida. Me encanta, lo puedes conseguir después. Es la aceptación de que, mira, si las cosas están saliendo mal, uno las acepta. Uno dice, ok, este es el destino que me tocó vivir, y esta es la forma que yo, entonces, ¿cuál es la forma? Ok, buscando las herramientas. ¿Dónde está la herramienta? Pues la psicología y lo espiritual. Y entonces, y estas dos, ¿qué hago? Pues las complemento. Porque de las dos formas me pueden ayudar a mí a crecer. Y esa es la parte brutal. O sea, Dios nos da la fortaleza, nos da
365 veces la Biblia dice que no temamos. Ok, bien, no temamos. Ok, pero dentro de ese temor, ¿cómo administramos cada día? Y ahí uno va como que saliendo del hoyo, porque eso es lo más que nos cuesta muchas veces nosotros como humanos. Una de las partes de las depresiones, ¿verdad? Te lo conté ayer, es que uno de momento se encuentra un bucle en la vida donde siente que las cosas no están mejorando, las cosas van mal. ¿Cómo se mejora? No sé, pero se están empeorando. Y de momento ese bucle te va echando para atrás. Uno se va encerrando. Y esta es la parte donde yo le digo muchas veces a las personas que yo le digo muchas veces, y esto lo digo en en todos los podcasts que hago. Yo no soy ni psicólogo, en este caso ni pastor, ni coach, ni nada. Yo soy un pana que realmente doy la recomendación. Y una de las cosas que yo digo, mira, tú haz las cosas que te funcionen para que puedas caminar. Dios te dice que no temas, pero también busca ayuda. O sea, de otras maneras. Y así vas complementando. Y aquí viene una gran Oye, pregunta que. Jeffrey, Ajá. es que la escritura nos habla de no tema Ajá. y nos dice las 365 veces, pero no dice solamente dedícate a no temer. O sea, en ninguna parte excluye Ajá. las demás áreas de nuestra vida. Mira, el profeta Elías, luego de aquel momento tan espectacular donde Dios manifestó su poder, cayendo fuego sobre ¿verdad? Los profetas. ¿Verdad? El becerro mojado, Ajá. enchumbado, lleno de agua y se Ajá. quemó, mientras que el de Baal no pasó nada y él venció sobre los 450 profetas. Al hombre le dio miedo, incluso le dio miedo viendo unas realidades que no existían. Él se sentía que él estaba solo Uh-huh. y se encerró en una cueva. Y sabes qué, a mí esa historia me encanta porque Dios no fue donde él a decirle, mira, ¿y qué rayo tú haces ahí? Tú no confías en el poder mío. Acabo de demostrarte que puedo hacer mucho. Dios no hizo nada de eso con él. Le envió un ave con comida. Duro, qué Día, duro. día tras día tras día lo alimentó. Y luego que lo alimentó, le dijo, mira, ya sal de la cueva. Levántate, hay una misión para hacer. Todavía hay muchos profetas que están. Tú no estás solo. Solo le dijo lo que él necesitaba escuchar, pero antes de incluso decirle lo que él necesitaba escuchar, lo dejó tranquilo dentro de la cueva y lo alimentó hasta que Elías estaba fortalecido y le dijo, ok, ya tú estás ready para seguir caminando. Sal de la cueva, camina, tengo otra misión contigo. Y by the way, tú no estás solo, todavía hay profeta. Entonces, un lado no quita el otro y en el obrar de Dios, fíjate cómo Dios escogió, decidió no reprocharle la parte espiritual, ni decirle, mira, tú te falta fe, tú acabas de ver esto, tú eres un whatever. Uh-huh. Y no pasó. Y entonces, igual pasó con Pedro. Cuando Pedro se lanza ante el llamado de Dios, de Jesús, de que le dijo, si eres tú, haz que yo camine sobre las aguas. Pedro lo hizo, empezó a caminar, apartó su vista de Dios, de Jesús y empezó a hundirse. Sabemos la historia. Jesús lo levanta, lo saca del agua y dentro del barco le dice, ¿por qué dudaste, hombre de poca fe? Uh-huh. Pero lo sacó del agua primero. Uh-huh. ¿Tú te imaginas
este cuento de otra manera, esta historia de otra manera. No, él abajo ahogándose y todo se murió. Se murió, porque entonces te dedicaste a reprocharle, a pedirle, a quitarle, a regañarlo, a decirle hombre de poca fe. No. Lo sacó, con cariño lo puso dentro de, y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y estoy seguro que incluso de la manera en que se lo dijo, no fue un regaño, hombre de poca fe. Lo tiene que haber dicho con cariño, con amor, como él es. Qué duro. Qué duro. Así que la realidad es que Dios utiliza diferentes mecanismos y herramientas para atender nuestras necesidades. Cuando Él tiene todo el poder para hacer, y fue hecho. Él podía quitarle la depresión a Elías inmediatamente. ¿Sí? Él podía haber actuado con Pedro de otra manera. Había acabado de multiplicar panes y peces. What's the matter? Pero en su sabiduría, en su amor, en su misericordia, escoge diferentes mecanismos para atender las necesidades nuestras. Entonces nos toca a nosotros entender cuándo usar un mecanismo puramente fe o cuando tiene que estar mezclada con una obra de otra manera, los mecanismos que sean. Yo pasé por un momento donde estuve ahí rayando la depresión. Pasé por una situación difícil, estoy en una profunda tristeza, me estaba quedando encerrado en el cuarto. Yo no quería salir ni siquiera de mi cuarto. Y recuerdo que mi esposa muy sabiamente tampoco me regañó y me dijo, mira, pasa contigo, ponte a orar. Ella fue con amor y empatía, dándome apoyo, mira, estamos aquí y todo lo demás. Estoy claro que ella estaba pegando rodillas. Pero como mujer sabia que edifica su casa, no me cayó encima. Y recuerdo que un momento dado ella salió para ir en casa de sus padres y yo estoy... Y fue como que, ok, Edgar, se acabó. Salte del cuarto, porque si tú te quedas aquí encerrado, tú vas a caer en depresión. Así me dije. Y hubiese pasado si yo no hago algo diferente. Y salí, ok, voy a lavar el carro. Y salgo afuera, porque tal y como estaba mi vida, estaba mi carro hecho un desastre. So, decidí limpiarlo, recogerlo, hacer algo útil y salir del cuarto. Y recuerdo la manera espectacular que Dios obró. Yo tengo Pandora puesto. Y de momento una canción prácticamente como si estuviera describiendo cómo me sentía. Y yo, ok. Hay muchas canciones cristianas que hablan de cómo uno se siente. So, fue como que, wow, qué tremendo el mensaje. Pero, ok. Termina esa canción, la segunda canción. Con un mensaje similar y añadiéndole otras cosas. Yo, ok, son 2 canciones corridas. Jeffrey, fueron 3 canciones corridas y la tercera fue un llamado a levantarme. Dime tú si eso no fue Dios, mano. Como 3 canciones corridas en Pandora, las 3 están ministrándome en este momento. Bro, sabes que cuando terminé de escuchar la tercera canción, ya yo estaba llorando como un bebé. A moco tendido allí limpiando el baúl del carro.
Y dije, ok, Señor, ya basta, te entrego mi carga. Y en mi caso, en ese momento, fue lo suficiente para ser libre y sentirme bien, y lo superé y lo pasé y seguí para adelante, ¿verdad? Este, pero simplemente para hablarte de las diferentes herramientas que Dios puede usar. Dios puede usar hasta Pandora. Entonces, si Dios puede usar hasta Pandora, puede usar hasta los cuervos para llevarle alimento a Elías, ¿por qué no puede usar a un psicólogo, a un psiquiatra, a un consejero? ¿Por qué no? Si Dios le dio la sabiduría para aprender, para equipararse. ¿Sabe? No existe conflicto ninguno entre la ciencia y la fe. Y by the way, la Biblia tiene muchos ejemplos científicos, ¿verdad? Pero el propósito de la escritura no es validar la ciencia, aunque hay muchos datos que te pueden validar, ese no es el propósito. Si tú quieres aprender ciencia, léete un libro de ciencia. Exactamente. Quiero exactamente igual. Si quieres aprender a tener una relación con el Padre Celestial, lee la escritura. No vas a encontrar eso ni en la filosofía, ni en los libros de ciencia, ni en un libro de matemáticas. Tienes que ir a la Biblia. Ahora, yo no aprendo cálculo en la Biblia. Exactamente. Exactamente. Cada cosa tiene su propósito. Entonces, pretender de que con mis herramientas espirituales yo pueda atender todos los aspectos de la vida es menospreciar los planes de Dios, porque Él puede tener otros planes mejor, que definitivamente van a ser mejores que los míos. Y yo, por ser de poca visión, quiero hacerlo yo solo, pues ¿sabe qué? Cuando yo decido hacer las cosas yo solo, yo estoy negándome a la voluntad de Dios. Y no solamente la persona deja de beneficiarse, también dejo de estar en la voluntad de Dios por creerme que yo tengo la varita mágica y que yo tengo la sartén por el mango. Y eso no es así. El único que tiene la mano sobre la sartén es Dios, y Él decide qué ingrediente meterle a la sartén. Qué rico. Me encanta todo lo que estás diciendo. O sea, te puedo escuchar por 4 horas más. me encanta porque literalmente es literalmente lo que yo creo, revisando el punto para atrás. Mano, buscar a Dios en la ciencia, en la Biblia, o la Biblia, buscarle la ciencia no pega. O sea, uno solamente dice el fue, y el otro explica el cómo. O sea, imagínate la Biblia explicando, no, es que los mundos cogieron 200 billones, 12 billones y los 3. O sea, sería ridículo. O sea, tendría un libro que no tuviera no tuviera fin, tú sabes, no hubiera papel que se imprimiera para este gran libro, ¿verdad? Mira, para esta colección de libros, por decirlo así. En Génesis habla de que Dios dijo la palabra y fue. El cómo no lo dice. ¿Qué usó Dios para hacer? Él dijo la palabra y fue hecho. Exactamente. Pero entre la palabra y el hecho no sabemos los procesos, porque la Biblia no está destinada a explicarnos los procesos de cómo Dios lo hizo, simplemente el hecho de que nosotros sepamos que Él dijo y fue. Y tengo un pana que él tiene una camisa, me encanta la camisa, porque parecería para algunos que es contradictorio y a mí me fascina. Dice, y Dios dijo, y tiene como huele mil fórmulas químicas, la camisa dice, y Dios dijo. Okay. Todo el resto de la camisa, por ahí para abajo, son fórmulas químicas, y abajo dice, y fue hecho. Qué cosa brutal. Eso está durísimo. Me encanta la camisa. Eso está duro porque ¿verdad?
Eh, O sea, y muchas veces las personas tratan de mezclar cosas con otras. Yo le digo a todo el mundo, mira, tú nunca vas a ver a Aristóteles hablando de la mecánica cuántica. Para eso están las personas que se ujú, dedicaron para eso. La Biblia no es un libro para tú seguro. buscar esas cosas. O sea, es una explicación para que sepas qué pasó, pero se dedica más Ujú. para otras zonas que no funcionan. ¿Tú quieres buscar qué pasó al principio de nuestro universo? Pues mira, están los libros del Big Bang, ¿verdad? Con estos dos científicos que se dedican. ¿Tú quieres saber un poquito de la biología, de cómo se creó Mira, el humano? Pues incluso mira. esa vaina del Big Bang, cuando tú llegas al final, ajá, y esto de dónde salió, tienes que llegar a la conclusión de que, ok, Y contiene, y el que contiene prendió el fósforo antes de la explosión fue Dios, porque eh, el fosforito no se prendió solo. no, totalmente. Y lo brutal es que cuando tú buscas en la teoría completa y échale los números para Ujú, atrás, el tiempo para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, cuando lleguen al punto, al 00.01, toda la matemática se va a la porra. Todo porque ujú, se hace nada. Oye, pues más fácil, ya Dios lo ujú, dijo. Pues de ahí para adelante, pues dale entonces para fugar para adelante. O sea, no perdamos el tiempo en exacto. tontería. Y yo lo explico de esa manera porque algunas veces se aferran a un pensamiento, pero realmente, mira, tú quieres aprenderle eso, pues mira, pues estudia lo que es esa zona. Para eso se diseñó la ciencia. Para eso la Seguro. ciencia existe, para explicar eso. La Biblia no es para explicar eso. La Biblia está cómo espiritualmente podemos crecer en las formas que existen bajo lo que Dios nos puede brindar a nosotros. Y eso es algo que para mí es tan importante. Por ejemplo, mucha gente me pregunta, pero Jeffrey, ¿para qué la iglesia existe? Tú que tú eres como eres y va a la iglesia, y yo sí. La iglesia está en un lugar de apoyo, un lugar de crecimiento, una comunidad diferente. Yo tengo mis panas Ujú, aquí donde yo vacilo y ujú, hablo y la paso súper bien con ellos, pero también tengo un grupo de personas aparte que también yo comparto otros aspectos de mi vida, donde no es que estas ujú. personas no lo entiendan, es que son grupos diferentes donde yo como persona mano, me funciona y para mí es tan importante la persona que tenga un apoyo de esa manera, de tener una comunidad, que primero vayan por comunidad, primero que vayan por entretenimiento o por el nene, que vayan ve por tu hijo primero y verás que las Te cosas. voy a decir, Jeffrey, Ujú, aparte de, obviamente, la iglesia tiene un propósito de guiarnos hacia la fe en Cristo. La iglesia como comunidad tiene un rol vital en la vida de la gente y la familia. O sea, totalmente, totalmente, la mano, escritura incluso totalmente. dice que el rol de esos primeros en la iglesia primitiva, Ujú, este, el rol comunitario era brutal. sí, Incluso sí, dice sí. que había un grupo dedicado a servir en las mesas. Servir en Ujú, las mesas era que estaban repartiendo comida. exactamente. ¿Me entiendes? Había un aspecto social. Entonces, por otro lado, tenía entonces la gente que se dedicaba a la parte espiritual. Pero la realidad es que muy bien llamado, Ujú, Dios llama a través de la palabra la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y si hablamos de la biología, ningún miembro de un cuerpo puede sobrevivir despegado del cuerpo. Así que mm, Dios entiende que es vital para el ser humano vivir en comunidad, tener un grupo afín, no solamente para apoyarte en lo espiritual, sino para mil otras cosas, para tú servir y ser servido. Para eso es la comunidad de fe. Nosotros los cultos los podemos escuchar por la radio, ahora que tenemos exacto. internet, podemos escuchar todos los cultos por internet y vamos a 20 escuchar diarios. una palabra poderosa, hello, Ajá. 20 diarios. poderosa que nos puede mantener enchufados con Dios y eso no es problema, Ujú. pero nos perdemos del beneficio de la comunidad de fe cuando nos mantenemos virtuales. Entonces, la realidad es que hay una función importante en la comunidad de fe. La escritura dice, nos manda a reírnos con los que se ríen y a llorar con los que lloran. Cuando llega alguien con una tristeza, la comunidad de fe tiene un rol importante en llorar con los que lloran.
y quizás no hay que decir una palabra, no hay que inventarnos palabras, en la abundancia de palabras fallamos. Mira, Ujú. qué más sanador para una persona triste sin palabras, un abrazo. Estoy Totalmente. presente para ti sin decírselo. Con el abrazo le estás diciendo que estás presente. Y los abrazos pueden ser tan sanadores. O tener a dónde ir y tener pares, una comunidad, es vital también, porque nuevamente cuando hablamos de las dimensiones hay una dimensión de nuestra vida que se llama dimensión social. Y esa dimensión social tenemos que también alimentarla y que esté en balance. Lamentablemente con toda esta cuestión del mundo virtual y de las redes disques sociales, serían realmente redes antisociales, porque nos separan de la gente. Estamos solamente mirando. Qué bendición que tengo la oportunidad de mirarte en cámara, ¿no, mano? Tú sabes, eso es una bendición, bro. Pero qué rico cuando nos veamos y nos podemos darle abrazo, porque aquí yo no te puedo tocar, ¿no? ¿Sabes? Tú estás muy lejos. La realidad es que mirando el aspecto social de nuestras vidas, las comunidades de fe, la iglesia juega un papel importante, no solamente en guiarnos a Cristo, sino en mantener la dimensión social en balance. Está brutal. Me encanta, me encanta todo lo que estás diciendo. Soy fiel creyente a lo que estás diciendo. Soy de las personas que constantemente lo veo de esa manera. Oye, vamos a ir cerrando. Llevamos ya más de una horita. Sé que en PR es tarde. Ya PR es tarde. Porque si es por mí, yo le sigo dándole por ahí para abajo. Me encantaría que dieras una reflexión final. Sé que no te la pedí, sé que no te lo dije, pero me encantaría que saliera del corazón. O sea, me encantaría que esta conversación tan enriquecedora para las personas, para las tantas gente que nos escuchan constantemente, la gente ahora mismo más que nunca tenemos un país tan polarizado por las diferentes opiniones, tantas situaciones como aquí en los Estados Unidos, como en Puerto Rico, que literalmente está todo afectado. O sea, literalmente tenemos una sociedad dividida no, porque dividida para mí suena como que en dos. Estamos como que hecha a pedazos, o sea, como que es como cuando un vidrio se cae y le siguen dándole el cantazo con un martillo que se sigue rompiendo, se sigue fragmentando. Tenemos una sociedad extremadamente fragmentada. ¿Qué palabra tú le darías? Porque yo no te diría de unión, me encantaría, pero es para las personas que se están afectando cada día. Se están afectando cada día con lo que ven, con lo que escuchan, con las personas que están alrededor. Ya opinar es un peligro y muchas veces las personas se van afectando la salud mental por las cosas sociales que se están afectando. ¿Qué palabras tú le darías a estas personas que literalmente ya todo lo que están escuchando, ya todo lo que están viendo le está afectando? Wow, aquí hay mucha tela por donde cortar. Esto es otro programa, bro. Sí. Pero, mano, mientras tú estabas hablando, me llega a la mente una frase de una canción que hasta era el intro de una serie de televisión cuando yo era chiquito. Yach. Ya había color en la televisión, quiero decirte, no era blanco y negro. By the way. Ha llovido aunque mucho. Yo viví el tiempo de blanco y negro, no voy a negarlo. Pero ese pedacito de canción decía, what the world needs now is love, sweet love. Y mano, y eso es lo que me llega al corazón, a la mente en este momento. Lo que el mundo necesita es amor. El mundo necesita amor. Amor en todas sus dimensiones, especialmente definido como la palabra lo define,
que el amor no es egoísta, no busca lo suyo. Yo tengo 1000 opiniones, Jeffrey, con respecto a todo lo que está pasando. Y a veces exploto y escribo, y cuando escribo entonces escribo un testamento que no sé cuántos están dispuestos a leer una tesis en Facebook. pero en estos días me he detenido a no escribir sobre nada de lo que está pasando. Igual yo. Porque me pregunto qué voy a aportar en este asunto. Y si yo voy a aportar una opinión con el mundo polarizado como está, o sea, ahora mismo estamos divididos en dos bandos, ridículamente. O sea, ¿quién tiene la razón? Todos y nadie. Uh-huh. Todos y nadie. A mí me enseñaron que cuando nos dedicamos a tener la razón, nos perdemos de lo más esencial, que son las relaciones. Wow. Y si yo mi opinión polarizada la expreso, mi pregunta es, ¿aporta a mantener relaciones con la gente que yo amo, con la gente que son mis amistades? Porque quizás de los, no sé cuántos miles de personas tengo en Facebook, demasiado open. Pero no todos son necesariamente amigos, aunque Facebook te dice ahora son amigos. Bueno, amigos me da una palabra mucho más profunda. Pero sí tengo muchos amigos a quien amo, respeto, quiero, independientemente de su punto de vista. Si lo que yo voy a escribir no va a aportar a mi relación con ellos o va a seguir polarizando el mundo dividido como está, pues mejor me callo. Porque lo que el mundo necesita en este momento es amor. Y necesitan amor y compasión ambos lados. Ambos lados, ¿verdad? Porque no voy a entrar en detalle, pero te voy a hablar de un ejemplo aquí de Puerto Rico. Bueno, y te lo voy a tirar al medio porque lo que quiero decir no es una opinión sobre que yo creo del asunto. Pero en este momento, tanto necesita compasión, amor y empatía la familia de Kirk como la familia del jovencito que jaló el gatito. Yo no quiero imaginarme la destrucción emocional que tiene estos padres, esta familia, al saber que su hijo familiar de 22 años tomó una decisión que se le dañó la vida. No quiero ponerme en sus zapatos y pensar que uno de mis hijos pasara por una equivocación, por tomar una mala decisión. Sí, que estuve así. Yo tenía que vivir esa experiencia. Aquí en Puerto Rico, la niña que asesinó junto a su madre a otra niña de 16 años, siento mucha compasión por la familia de la que perdió la vida, pero también siento mucha compasión por esa niña que acaba de dañar su vida por una mala decisión. O sea, el mundo necesita amor. ¿De qué vale que yo tenga la razón? ¿De qué vale que yo entienda los motivos y las justificaciones de X o Y? No aporta a nuestra sociedad absolutamente nada en este momento. Están dividiendo y el mundo necesita amor. El mundo necesita saber que Dios es amor y que Dios lo mostró a través de Jesucristo y lo quiere mostrar a través de ti, de mi mano.
So, si en este momento quien sea que nos esté escuchando nos vaya a escuchar y ver en el momento que decida abrir el podcast. El lunes. Bueno, el lunes, los que lo vean el lunes y los que lo vean después cuando puedan accesarlo, ¿verdad? Exacto. ¿Verdad? Así que en el momento que lo vean, si yo quiero decirte dos cosas. Primero, mencionaste en uno de los más recientes podcasts que me enviaste, estamos en la celebración del mes de la prevención de suicidio. Sí. Y quiero decirte que ninguna circunstancia es más importante que tú. Y cuando piensas que estás solo, no estás solo. Y aunque quizás cuando hagas un conteo pienses que nadie te ama y que no eres importante para alguien o muchas personas, aunque no te estén dando cuenta en este momento. Y independientemente de las circunstancias, Dios te ama y te amó a través de Jesucristo y te ama a través de la gente que puso a tu alrededor, aun cuando te sientas solo. No es momento de rendirse, no es momento de quitarte, es momento de darte una segunda, tercera, cuarta, quinta oportunidad. A mí me encanta esta canción de Israel Houghton. Y en un concierto que él dio en un teatrito, que habla de esa segunda oportunidad, él dice second chance, third chance, fourth chance. Y me encanta porque la canción no dice eso, pero él decidió como añadirle eso en ese día. Y está brutal porque merecemos segundas, terceras, cuartas, quintas, 100, 1000 oportunidades en la vida, porque la vida no tiene por qué terminar por una mala decisión o por una circunstancia que nos esté abrumando en este momento. Por otro lado, si se siente abrumado en medio de esta polarización tan horrible que está habiendo en nuestro país a causa de lo que está pasando, te invito a dos cosas. Si te está haciendo mucho daño, cierra temporariamente tu acceso a los medios antisociales que te están alimentando con odio y con rencor. Y ponte a leer otras fuentes, a hacer otras cosas que no sea eso. Y evalúa lo que vas a decir. ¿De qué vale que tengas la razón si vas a herir a alguien? Ama. Y cuando se te acaben las fuerzas, sigue amando. Eso es todo. Brutal. ¿Verdad? ¿Qué mejor cierre que ese? Yo creo exactamente igual. Todos necesitamos amor. De verdad que sí. Nada, a los que han llegado hasta este punto, de verdad que estoy extremadamente, de verdad, contento con todo lo que estoy escuchando. Wow, esto fue un podcastazo. Esto es, como yo digo, fuimos al buffet y está todos los lugares así servidos. Está ready todo. Gracias, Pastor Edgar. Gracias por estar aquí. Gracias a ti por la invitación, Jeff. Tú sabes, la realidad es que esta conversación, porque esto ha sido simplemente nos sentamos a la distancia, nos sentamos en la sala a hablar. Y que esta conversación pueda ser de bendición para alguien, si es aún para uno. Si hace la diferencia, qué bendición, mano, de verdad. Así es. Así que gracias por la oportunidad. No, gracias a ti, de verdad que sí. Gracias por estar aquí. A los que están llegando hasta aquí, importante, te suscribas, está ahí abajo, dale a la campanita. Para nosotros es sumamente importante. Como dije, si me quieres comprar un café, allá abajo está disponible. Y nada, gente, nos veremos hasta la próxima. Bye, coño. Bendiciones.